Amanece en el pequeño poblado de Caratas, ubicados al noroeste de Quemado de Güines, provincia de Villa Clara. Los rayos del sol asoman tenuemente. Se ha iniciado la infinita lucha entre la noche y el día, con sus colores que tiñen la bahía interior que separa la tierra firme de los cayos que al norte marcan el fin de la plataforma sumergida. Con la llegada del alba, los hombres y mujeres se preparan para enfrentar un día más en su quehacer cotidiano. En el horizonte, grandes o pequeños bandos de aves vuelan muy cerca del mar. Se distingue apenas sus siluetas, cuello alargado, pico curvo y grandes alas que se mueven acompasadamente. Por todos conocido es el flamenco rosado del Caribe, Fenicoteros ruber ruber, parte del paisaje de este territorio y uno de sus principales valores faunísticos. Se conoce por los testimonios de los más viejos que el flamenco siempre ha estado en la zona. Los cuentos transmitidos de generación en generación han tenido como uno de sus protagonistas a estas preciosas aves. Cuentan algunos lugareños que en el poblado vivió un pescador, Manuel Rodríguez Mollenedo, conocido por Nenito, al que se le atribuye el descubrimiento del sitio de nidificación en las lagunas interiores del Cayo Las Picúas, allá por los años 60 del pasado siglo. Nenito mantuvo el secreto por varios años. Temía a que otros les hicieran daño a esos hermosos animales. Desde entonces, cuando pescaba en la zona, dedicaba algún tiempo a penetrar en aquel paraje, casi inaccesible, para observar a los flamencos, logrando atesorar valiosa información sobre su conducta y hábitos de vida que luego transmitió a otros pescadores y a la empresa forestal integral de Sagua la Grande, que a su vez contactó con los especialistas de la Comisión Provincial de Protección de la Flora y la Fauna, que desde la década de los 80 realizan numerosas acciones conservacionistas en la zona. Otro pescador, Alfredo Inocente Sarduy, chiquitico, nos cuenta algunas vivencias vinculadas con la colonia de flamencos. Entonces él encontró la colonia, Nenito. Calla, nosotros decíamos Nenito, tiene otro nombre. Y cuando eso él no dijo nada de que había una colonia. A los pocos meses yo fui por allí, porque eso fue por el año 63, 64, 62 hasta el 64. Yo hablé con este hombre que era el jefe de la forestal, ¿cómo se llamaba, caramba? Con Castor, y le dije que si no cerraba ahí, yo le cuidaba los flamencos, de que yo quería que no cerraran para yo poder trabajar allí, porque yo allí cogía todos los años 7, 8 toneladas de pescado. Sí, cuando yo iba allí, entonces yo lo cuidaba, pero sin interés ninguno. Yo no tenía así un eso de cuidárselo, todo eso, porque tengo amor a los animalitos, no es por otra cosa. El flamenco de Cuba, comúnmente llamado caribeño, tiene en nuestro archipiélago la mayor población. En otras áreas del Caribe, en Bahamas y Antillas Holandesas,
se puede observar poblaciones de significación. Además, hay en México, Venezuela y en otras regiones más lejanas como por ejemplo el Pacífico, el Mar Mediterráneo y en las Islas Galápagos. A pocas millas de distancia del poblado Caratas se localiza Cayo Las Picúas, territorio donde se ubica el principal sitio de nidificación en el área de la cayería perteneciente a Villa Clara. En 1996, la colonia se trasladó dentro del mismo Cayo a la zona conocida como Punta Arenas, al suroeste del antiguo sitio. El origen de este movimiento ha sido poco estudiado. Algunos especialistas señalan como causas probables el ascenso del nivel del mar en la antigua zona. La colonia, ellos estaban buscándolo, no lo encontraban, pero yo trabajaba de noche para acá arriba, en vuelta de las lagunas aquí de Joaquín Pérez, Punta Arenas y todos esos lugares ahí, y una noche yo lo sentí donde estaban. Porque mi compañero estaba durmiendo y yo estaba despierto. Y yo lo sentí donde estaba. Y cuando él se levantó, yo le dije, mira, ahí adentro están los flamencos. Mañana cuando lleguemos allá, vamos a dar cuenta de dónde están. Entonces ellos fueron, estuvieron allí mirando la colonia. Pero después se le volvió a perder. Ya estaba Juan. Entonces cuando se le perdió, yo un día le dije a Juan, ¿por qué ustedes no buscan una avioneta y lo buscan? Porque por ahí adentro no deben de estar. Entonces, no sé. Fui a la otra laguna, la laguna más acá, de la laguna grande. Y lo sentí. Pero antes de eso, cuando yo encontré la colonia allí, ellos nidaron en 3 lugares. Allí hubo una playa que hay, yo no sé si usted la vio ahora cuando estuve. Allí, al lado un Cayo Firme y allá en la otra esquina. Llegar al sitio de nidificación actual no es tarea fácil. La zona de Punta Arenas está protegida por numerosos cayos y cayuelos, separados por canales y canalizos de poca profundidad. Solo expertos conocedores de la zona pueden aventurarse hasta el lugar. Adentrarse en la zona implica un gran esfuerzo, principalmente para aquellos poco acostumbrados, pero es recompensado ante el espectáculo maravilloso que se observa cuando al penetrar en la laguna se ven a cierta distancia los cuerpos arrostados de miles de flamencos que por su altura sobresalen por encima de los troncos del mangle. Grupos de polluelos de color gris que nadan de un lugar a otro emitiendo los primeros sonidos. Cientos de nidos, en su mayoría coronados con un solo huevo y rara vez 2, y en las alturas bandadas de estas aves que salen o entran de la colonia constantemente. Paisaje de singular belleza no tiene comparación en nuestro archipiélago. Si al entrar en el sitio logramos acercarnos lo suficiente sin ser detectados por los vigías, podremos deleitarnos con la riqueza de movimientos, acciones y detalles mientras cuidan sus crías.
La reproducción de una especie es el elemento más importante en su ciclo biológico, pues esta etapa asegura su propia existencia. En el caso de los flamencos, los sitios de anidamiento generalmente tienen una gran extensión, siendo utilizados por años para tales fines. Solo situaciones naturales anormales o la intervención del hombre puede hacer que abandone el área escogida para su reproducción. Esta ave, para su propagación natural, necesita de alimentación segura y el aislamiento necesario de otros animales y del hombre. El flamenco es una de las especies exigentes en grado sumo a la hora de seleccionar su asentamiento. El periodo de reproducción del flamenco se inicia por los meses de febrero y marzo, con el apareamiento y la fabricación de sus originales nidos. Durante mayo y junio se produce el momento más intenso del nacimiento de los polluelos. En los estudios que se realizan en este sitio de nidificación se determinan: diámetro basal, influye en la estabilidad del nido; altura desde la base, en estrecha relación con la oscilación de las mareas; la concavidad, facilita que el huevo se mantenga alejado del agua y no ruede hacia zonas más bajas; la forma del nido asemeja a un pequeño volcán. A diferencia de otras aves, el flamenco construye su nido a partir del suelo, depositando con el pico el material arcilloso que recoge a su alrededor, escribiendo un círculo hasta levantar un promontorio de unos 30 centímetros de altura en forma de cono aposado en su extremo superior. Para darle más solidez al nido, le incorpora ramas y hojas secas. Por las características de esta área de nidificación, el flamenco construye todos los años un nuevo nido. Como es conocido, otras aves utilizan por varios años el nido construido por ellos o abandonado por otra especie. Una vez terminado el nido, la hembra se echa dejando sus largas patas por fuera. Así pone por lo general un huevo que durante aproximadamente 28 a 30 días son incubados por la hembra con la ayuda del macho. Las mediciones efectuadas indican que los huevos del flamenco están entre los más grandes de las aves que habitan el archipiélago. Su diámetro mayor oscila entre 8 y 9 centímetros y el menor entre 5 y 6 centímetros. Y su peso promedio oscila entre 140 y 150 gramos. Este parámetro es muy variable a lo largo de todo el proceso reproductivo. Normalmente, en el sitio de nidificación, los nidos se ubican bordeando las pequeñas lagunas interiores, siempre buscando las zonas más altas, donde la máxima altura de la marea no pueda cubrirlos. Las miles de aves que integran la colonia en su actividad diaria pueden hacer caer de sus nidos algún que otro huevo. Este pierde la capacidad de engendrar una nueva vida, denominándosele huevo de rebozo. Los trabajos de monitoreo en este sitio de nidificación han ubicado alrededor de 150 huevos fuera de sus nidos, como promedio anualmente. La labor conservacionista en esta área ha contribuido eficazmente a mantenerla aislada. La visita a la zona está controlada y se prohíbe acercarse a la zona donde se ubican los nidos. Alterar la tranquilidad de la colonia en esta área provocaría el movimiento de las aves que asustadas huyen del supuesto peligro, con el aumento de la probabilidad de que más huevos caigan de sus nidos y que los polluelos mueran aplastados por los adultos en su desordenado movimiento. El proceso de eclosión del huevo se realiza de forma semejante a otras aves. El polluelo, con su fuerte pico, inicia la perforación del cascarón hasta abrir un pequeño orificio que se agranda constantemente. La cubierta se cuartea y se quiebra, generalmente en dos partes, cuando la cría decide dar su primer paso hacia el exterior.
En esta colonia se ha determinado luego de varios años de estudio que la eclosión supera el 90% de efectividad, cifra que asegura el crecimiento de un número suficiente de polluelos. Hoy se calcula que el número de individuos supera 8.000. Décadas atrás, este asentamiento no sobrepasaba los 2.000. El pequeño polluelo, luego del esfuerzo inicial y aún envuelto en el líquido que lo ha protegido y dado vida, queda en el sitio de nacimiento tomando su primer baño de sol que le permitirá secarse y exhibir en pocas horas su delicado e incipiente plumaje, generalmente de color blanco que lo asemeja a grandes copos de algodón. Durante los primeros 3 o 4 días el polluelo se mantiene en el nido, cuidado por sus padres. Investigaciones realizadas plantean que la madre regurgita en el nido el alimento que en esta primera etapa mantiene y hace crecer a la cría. Por su color blanquecino y estado pastoso, se le denomina leche de pichón. Tal forma de alimentación no se ha observado en este sitio de nidificación, aunque se ha constatado que el polluelo horas después de nacido ingiere la cáscara del huevo. Pasados varios días, el polluelo ha alcanzado la suficiente fortaleza para abandonar el nido e incorporarse al resto de la bandada de los pequeños e iniciar su vida independiente. En esta etapa, los padres acompañan a las crías, le alcanzan con el pico los primeros alimentos. Estos, a su vez, aprenden por imitación a procurarlos por sus propios medios. Se los observa reunidos por grupos de edades, pero siempre los padres se logran distinguir a sus pequeños de entre todos. La morfología de los polluelos es bien diferente a la del adulto. A los 45 días su pico se empieza a encorvar, su cuello y extremidades se alargan y las plumas de color gris se desarrollan tímidamente. A los 60 días las características descritas se acentúan. Las plumas continúan su desarrollo y se comienzan a observar cambios en su coloración. Los polluelos baten sus alas, pero aún no tienen la capacidad de volar. Se mueven en grandes o pequeños grupos de un lado a otro, nadan y se alimentan, emitiendo esporádicamente determinados sonidos. Han pasado 90 días. El pequeño flamenco cada vez más se asemeja a los adultos. Aumenta sus fuerzas y el desarrollo de sus alas y el plumaje en general le permite iniciar sus primeros intentos por conquistar las alturas. Vuela tramos cortos dentro del sitio. Muy pronto estará en condiciones de iniciar su propia vida abandonando el área de nidificación. Han pasado 120 días. Ya juvenil, el flamenco se aventura a volar a sitios más lejanos en busca de comida junto a otros juveniles y adultos, pero aún le queda mucho por aprender. Pasarán unos 5 años hasta alcanzar su plena madurez reproductiva. Son muy fuertes, pudiendo trasladarse en un solo día a cientos de kilómetros de distancia. No se sabe con certeza hacia qué zonas se trasladan o si mantienen su hábitat original durante toda la vida. No obstante, las posibilidades de que está dotada esta ave nos permiten asegurar que existe un rico intercambio de individuos entre las diferentes colonias que integran la metapoblación del Caribe. El color rosado intenso de estas preciosas aves se origina a partir de sus hábitos alimentarios. Pequeños moluscos, otros mariscos y plantas acuáticas que obtienen los bajos fondos cercanos a la línea de manglares. El flamenco introduce su curvo pico hasta el fondo. Mueve la cabeza en forma de péndulo mientras la eleva, bombea el agua, que es filtrada, quedando en su interior el alimento, principal responsable de su bello color. Esta ave acuática desarrolla su vida asociada a zonas marinas bajas, cubierta en parte por vegetación de manglar, pero necesita saciar su sed tomando agua dulce, que generalmente obtiene en la desembocadura de los ríos.
necesidad que se acentúa en la época de reproducción. La colonia de flamencos del refugio de fauna Las Picúas Cayo del Cristo tiene como principal fuente de agua dulce las provenientes del pequeño río Majá, que parecen ser suficientes para saciar la sed de los más de 8.000 individuos que integran la colonia. No obstante, se ha observado que grandes bandadas de flamencos vuelan a la presa alacranes, distante unos 30 kilómetros al suroeste del sitio de nidificación. En la actualidad se observa una disminución del caudal del mencionado río y un aumento de la contaminación de origen orgánico. Preservar esta fuente de agua determinará que la colonia de flamencos mantenga su hábitat en esta zona o se traslade a otra en busca de nuevas fuentes del vital líquido. En estado salvaje, el flamenco muestra una astucia sorprendente. Al ser gregarios, se les ve casi siempre en grupos más o menos numerosos. Mientras la mayoría realizan diferentes actividades, como por ejemplo beber agua, alimentarse o simplemente descansar, otros se encuentran en constante vigilia, prestos a emitir su graznido de alerta ante la más mínima señal de peligro. Pronto el bullicioso canto se generaliza y en pocos segundos la bandada levanta el vuelo. La colonia de flamencos rosados del refugio de fauna Las Picúas Cayo del Cristo goza de excelente salud. La preocupación y ocupación del hombre por preservar la existencia de esta carismática ave ha dado resultados. Hoy se puede afirmar que esta colonia, que ha aumentado el número de individuos varias veces en los últimos 20 años, es la segunda de mayor población del archipiélago y una de las más significativas del Caribe.